Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Luis y soy taxista nocturno en Guanajuato capital desde hace ya más de 10 años. Me sé de memoria cada callejuela empedrada, cada plazuela donde los estudiantes cantan con tunas y cada túnel de esos que serpentean bajo la ciudad como venas antiguas llenas de historias. Para muchos, manejar en las noches de Guanajuato es un oficio peligroso, pero para mí era simplemente rutina. O lo era, hasta hace poco. Todo comenzó hace unas semanas, un martes cualquiera, cerca de las 2 de la madrugada. Recibí un servicio por aplicación, algo raro a esa hora. La ubicación de recogida era en la boca del túnel Tamazuca, uno de esos oscuros y húmedos que atraviesan el centro. Cuando llegué, no vi a nadie. Bajé la ventana y pregunté al aire, ¿Luis para Mariana? Nada. Iba a cancelar cuando escuché un golpe seco en la cajuela, como si alguien la hubiera cerrado. Me asomé al espejo retrovisor. Una mujer joven, con un vestido azul, se sentó en el asiento trasero. Ni un saludo. «Buenas noches», dije, mientras iniciaba el viaje. Ella no respondió. Le marqué destino en la app, rumbo a la presa de La Hoya. Pero a medio túnel, al mirar por el espejo, ya no había nadie en el asiento trasero. Frené en seco. Bajé con el corazón golpeándome el pecho. Revisé la cajuela, los asientos, miré a lo largo del túnel. Nada. Fue la primera vez que consideré renunciar a ese turno nocturno, pero necesitaba el dinero. Tal vez se bajó rápido, Luis. Estás cansado, me dije. La siguiente noche fue peor. Esa vez recogí a un hombre en Mina de Rayas, un lugar solitario y polvoriento. Subió al coche y lo primero que me dijo fue, «No te detengas, pase lo que pase». No le vi bien la cara, llevaba gorra y el cuello del abrigo levantado. Me marcó destino rumbo a Marfil, por la carretera vieja. Íbamos en silencio hasta que noté que un coche negro nos seguía, sin luces. Solo lo distinguía en las curvas, cuando los faros de los postes lo iluminaban por segundos. El tipo atrás murmuró, «Ya se dieron cuenta». Apreté el volante con fuerza. Me sudaban las manos. Cuando pasamos por el túnel del Barretero, el coche negro se nos pegó. Me pitó. El pasajero atrás sacó algo del abrigo, una pistola. La ocultó entre las piernas. «Maneja, Luis. Tú puedes». Ahí supe que me había metido donde no debía. Ese trayecto se sintió eterno. Al salir del túnel, el coche negro se emparejó. El tipo que iba conmigo bajó la ventana y sin decirme nada me ordenó con un gesto que siguiera derecho. Por el rabillo del ojo vi que intercambiaban señales. De pronto, el pasajero bajó del taxi en un brinco sin pagar ni despedirse. Corrió entre unas casas. El coche negro no lo siguió. Se detuvo a mi lado. Bajaron los vidrios. Me miraron. 2 hombres, rostros tatuados, fríos. Uno de ellos me sonrió, como si ya me conociera. Luego arrancaron, perdiéndose entre las callecitas. Esa noche no dormí. Empecé a atar cabos. Recordé cómo semanas antes un colega había desaparecido. Daniel, un taxista del centro. Encontraron su taxi abandonado en un túnel, motor encendido, sin señales de él. Otro, Gustavo, había sido golpeado por negarse a llevar a un cliente. Rumores de que los túneles eran usados para mover drogas, para escapes rápidos, para ajustes de cuentas. Y yo, por hambre y rutina, me había metido de lleno en ese mundo. A partir de ahí, cada noche se volvió una prueba de resistencia. Clientes que no miraban a los ojos, rutas que cambiaban a último minuto, mensajes anónimos en la app. No comentes nada, no viste nada, eres parte ahora. Una noche recibí un servicio en el Callejón del Beso. Una pareja subió, ella llorando, él con cara de pocos amigos. Apenas arrancamos, él me dijo con voz seca, «Si alguien te pregunta, solo nos llevaste al hotel, ¿entiendes?» Asentí. Los llevé al hotel y cuando bajaron,
Él me dejó un billete arrugado en el asiento, junto con algo que parecía una bala. Mi esposa empezó a notarlo. Llegaba a casa pálido, temblando. Dejó de preguntarme. Solo me miraba cuando lavaba la ropa empapada en sudor, cuando evitaba ver las noticias locales. Mi hijo de 6 años me abrazaba fuerte antes de salir. Empecé a temer no volver. Pero lo peor llegó esa última noche. Me tocó un servicio en el túnel de Los Ángeles, casi a las 3 de la madrugada. Era un solo hombre. Al subirse, reconocí el rostro de inmediato. Lo había visto en los periódicos, en los grupos de taxistas. Un sicario buscado. Ni siquiera marcó destino. Me dijo, tú maneja. Cuando te diga, paras. Íbamos saliendo del túnel cuando escuché balazos. En la glorieta, un coche destrozado, vidrios en el asfalto. El sicario me gritó, ¡sigue! Yo manejaba con las manos heladas, sintiendo la vibración de las llantas sobre la calle empedrada, oyendo las patrullas que se acercaban. Pasamos frente a San Roque, luego al callejón del Potrero, y finalmente me gritó, ¡aquí, bajo! Saltó en movimiento. Vi por el espejo cómo desaparecía entre callejones. Me quedé quieto, jadeando. Al día siguiente supe que había matado a un hombre en un restaurante, a plena luz de velas. Yo había sido su escape. Fui a la policía, confesé todo. Me escucharon, me tomaron datos, pero era claro que no harían nada. Las palabras que usaron lo dijeron todo. Mejor cuídese, señor Luis, esa gente no olvida. Esa misma tarde entregué el coche al dueño de la base. Me fui a casa, desperté a mi esposa y le dije que nos íbamos, sin detalles. Al día siguiente estábamos rumbo a León. Ahora trabajo en un taller mecánico. Mis manos ya no tiemblan cuando aprieto una llave inglesa, pero todas las noches sueño lo mismo. Un túnel interminable, un taxi vacío y alguien que me mira desde el asiento trasero. Siempre desde el retrovisor. Nunca volví a manejar de noche. Nunca volví a Guanajuato. Porque allá abajo, entre piedra húmeda y sombras centenarias, no solo circulan coches, circulan secretos. Y algunos, si los llevas contigo, no te dejan salir. Me llamo Mariana, tengo 26 años y desde hace casi 3 años trabajo como guía turística en Guanajuato capital. Me dedico a lo que muchos sueñan, caminar por las callejuelas empedradas, contar historias en los túneles, acompañar a grupos al Callejón del Beso, al Teatro Juárez, a la Alhóndiga, y cobrar por ello. Nunca pensé que este trabajo se convertiría en una pesadilla. Todo empezó a principios de octubre, cuando los turistas comienzan a llenar la ciudad por el Cervantino. Fue un jueves que conocí a James, alto, rubio, de ojos azules y acento encantador. Era canadiense y estaba fascinado con México. Se unió a uno de mis recorridos nocturnos, uno especial que hago entre leyendas locales y los rincones menos conocidos. Desde el principio me pareció diferente a los demás turistas. Prestaba atención, me hacía preguntas profundas sobre la ciudad y al final me invitó a cenar. Cené con él. ¿Cómo decir que no? Llevaba meses sola, saliendo con hombres locales que lo único que querían era pasar el rato. James era atento, detallista. Esa noche caminamos por la Plaza de la Paz, hablamos de literatura, de historia, y terminamos en un pequeño café cerca del Jardín de la Unión. Me pidió mi número. Al día siguiente me escribió. Me pidió un tour privado. Lo llevé a conocer el Museo de las Momias, lo llevé a los Pastitos y hasta lo invité a un recorrido especial que organizaba solo para amigos. Subir al Pípila de noche, cuando ya no hay casi nadie, para ver la ciudad iluminada desde arriba. Cuando llegamos al mirador, me tomó la mano. Me dijo que era la mujer más interesante que había conocido. Yo, ingenua, me dejé llevar. Pero pronto las señales empezaron a aparecer. La primera fue al tercer día. Tenía un grupo grande, unos 20 turistas que me esperaban frente al Teatro Juárez. Cuando llegué, James estaba allí. No lo había invitado. Pensé, bueno, le gustó el recorrido. Pero durante todo el tour se mantenía demasiado cerca.
Cuando hablaba con otros turistas, lo notaba mirándome fijo, como si lo incomodara. Luego vinieron los mensajes. No eran románticos, eran extraños. A medianoche, ¿dónde estás? A las 6 de la mañana, ¿ya despertaste? Cuando no respondía rápido, mandaba 5 o 6 seguidos. Empecé a incomodarme. Decidí poner un límite. Un domingo, cuando me pidió acompañarme de nuevo, le dije que estaba ocupada, que solo trabajaba con grupos. Me respondió con un «entiendo». Creí que ahí quedaba todo. Me equivoqué. Esa noche, después de cerrar el tour, fui a cenar unos tacos al Mercado Hidalgo. Cuando salí, lo vi. Estaba cruzando la calle, mirándome. No me habló, solo me miró. Caminé rápido, fingiendo no verlo. A las pocas cuadras, volví la cabeza. Seguía allí. Al día siguiente, volví a encontrarlo. Estaba en el Callejón del Beso cuando guiaba a una pareja de Puebla. Entre la multitud, vi su rostro. Apenas lo reconocí, se desvió detrás de un grupo de turistas japoneses. No le di importancia, hasta que, al terminar, vi en mi bolso un papelito doblado. Lo abrí. Eres hermosa cuando explicas la historia de Carmen e Ignacio. Mi piel se tensó. Pasaron 3 días en los que lo ignoré. Bloqueé su número. Evité los lugares donde sabía que podría estar. Todo parecía calmarse, hasta que empezaron las amenazas. La primera llegó en un recorrido al ex convento de Valenciana. Mientras explicaba frente al altar de oro, noté un sobre blanco entre los bancos. Mi nombre, escrito torpemente, Mariana. Adentro, una nota. No puedes esconderte en la iglesia. Mi voz se quebró, pero los turistas no lo notaron. Terminé el recorrido como pude y salí al aire libre con un nudo en la garganta. Comencé a cambiar mi rutina. Pedí a otros guías que me cubrieran. Cancelé tours. Pero Guanajuato es pequeño. Las calles son angostas, los túneles interminables, y siempre hay alguien mirando. Una noche, después de varios días sin saber de él, me animé a salir. Era viernes, casi medianoche. Caminaba por el túnel del Barretero, vacío a esa hora, cuando escuché pasos detrás de mí. Pensé, es mi imaginación. Caminé más rápido, los pasos también. Me metí a un callejón lateral, hacia el Callejón de los Muertos. Maldita decisión. El callejón no tiene salida. Cuando me di cuenta, escuché un susurro. Te extrañé, Mariana. Me giré. James estaba allí, apenas iluminado por una lámpara vieja. Llevaba una chamarra oscura. Sonreía, pero esa sonrisa no era la del primer día. Era una mueca torcida, hambrienta. ¿Por qué me evitas?, me dijo en español mal pronunciado. No respondí. Busqué en mi bolsa el celular. No tenía señal. Guanajuato y sus túneles. Mi corazón golpeaba en mi pecho. Te he seguido todos estos días. Me gustas, mucho. No quiero que estés con nadie más. Levantó una mano, como si quisiera tocarme. Corrí. No sé cómo, pero corrí entre las sombras, subí una escalinata, crucé un callejón, salí al Jardín Reforma. Un policía estaba en la esquina. Me acerqué sin aliento, temblando. Él, James, ya no estaba. Esa noche no dormí en mi departamento. Fui a casa de una amiga. Al día siguiente fui a la policía. Me escucharon, pero me dijeron que no podían hacer mucho. No había delito, no había agresión, no había prueba concreta. Me recomendaron tener cuidado. Las siguientes semanas fueron un infierno. Encontraba mensajes escritos en papeles debajo de mi puerta. ¿Por qué ya no das recorridos? ¿Extrañas nuestra charla en el mirador? No me ignores. Comencé a sentirme vigilada incluso en mi propia casa, en el Cerro de los Pastitos. A veces por la noche veía una silueta en la calle mirando hacia mi ventana, hasta que un día desapareció, sin aviso, sin despedida. Pasó una semana, luego 2. Nada. Pensé que había regresado a Canadá. Me relajé, retomé los recorridos, volví a reír, a sentirme libre. Pero hace apenas 3 días, en un recorrido al Callejón del Beso, un turista me pidió una foto. Al mostrármela, noté algo detrás.
Entre la multitud, al fondo, un rostro, rubio, sonriente. Me quedé helada. Ayer, al llegar a casa, encontré un último papel, sencillo, doblado en mi puerta. Solo decía, nunca me fui. Nunca me gustó meterme en problemas, pero supongo que todos tenemos un momento en que algo dentro nos empuja a hacer una estupidez. Para mí, ese momento fue cuando acepté ir con mis amigos fotógrafos a explorar las minas abandonadas cerca de San Luis de la Paz. Somos un grupo de 5. Dani, una obsesionada de las fotos en blanco y negro. Carlos, que siempre lleva su dron. Sofía, amante de los retratos en lugares decadentes. Mauro, el único que entiende de luces y lentes. Y yo, Joaquín, que apenas si sabía usar mi cámara, pero iba por la experiencia. La idea surgió una noche de cervezas en el Parque Hidalgo, cuando Dani nos mostró unas fotos viejas de la mina de Pozos, con sus túneles infinitos y ruinas fantasmales. Hay que ir antes de que las vuelvan a clausurar, dijo, con una emoción que nos contagió a todos. Al día siguiente, salimos temprano desde el centro, cruzando calles polvosas, pasando tienditas y carnicerías que olían a chicharrón recién hecho, hasta llegar al pueblo fantasma de Mineral de Pozos. Dejamos el coche cerca de una tienda cerrada, cargamos mochilas con lámparas, cámaras y botellas de agua y caminamos hacia las minas. El lugar era impresionante. Edificios derruidos, techos caídos, pasillos que se abrían como heridas en la tierra. Entramos por una boca de mina ancha, donde hacía un frío húmedo que se pegaba a la piel. Mauro colocó luces pequeñas para dar ambiente mientras Sofía tomaba fotos de Dani en medio de los escombros, con una bufanda roja que destacaba como fuego en ese paisaje gris. Yo me separé un poco, atraído por un túnel angosto al fondo. Encendí mi lámpara y avancé solo unos metros, lo justo para sentir la diferencia. Dentro ya no llegaban las voces de mis amigos, solo el eco lejano de mi propia respiración. Iba a regresar cuando escuché algo. Pasos. No de mis amigos. Eran más rápidos, más apurados, y venían desde más adentro. Me regresé, nervioso, y cuando llegué a la sala principal, noté que el ambiente había cambiado. Carlos estaba pálido, pegado a la pared, con el dron en la mano, apagado. Dani hacía señales de silencio, y Mauro y Sofía me miraban con los ojos desorbitados. Antes de que pudiera preguntar, los escuché. Voces. Varios hombres hablando en susurros rápidos, acompañados de un sonido metálico. Armas. Nos arrastramos detrás de un muro roto, apretados, conteniendo el aliento. Desde nuestra posición podíamos verlos. 6 hombres, armados, con mochilas negras, sacando cajas largas de un escondite camuflado bajo una plancha de madera. Uno gritó algo como, «Rápido, al túnel del fondo antes de que pase el camión». No eran cazadores de reliquias ni curiosos como nosotros, eran traficantes. Y nosotros estábamos en medio de su escondite. Por un segundo creí que no nos verían, pero cuando Carlos, torpe de nervios, dejó caer su dron al suelo, el estallido seco hizo que todos giraran. Uno gritó, «¿Quién anda ahí?». Otro alzó un rifle. Corrimos sin pensar, con las lámparas temblando en nuestras manos, chocando contra paredes, tropezando con piedras. No había señal en los celulares. El laberinto de túneles parecía no tener fin. Detrás, los gritos de los hombres rebotaban en las paredes, mezclados con insultos y el chasquido seco de los cargadores de armas. El aire se volvió irrespirable. La humedad, el polvo, el miedo. Llegamos a un cruce. Mauro gritó, «Por aquí, recuerdo este lado». Confiamos en él, pero al doblar, topamos con un derrumbe. Piedras y maderas colapsadas bloqueaban el paso. Escuchamos pasos detrás. Dani jadeaba, Sofía se agarraba el brazo como si se lo hubiera lastimado. Carlos lloraba en silencio. Mauro miraba alrededor, buscando una salida, y yo sentía que el corazón iba a salirse por la garganta. Fue entonces cuando noté una grieta en la pared.
Apenas cabía un cuerpo, pero parecía llevar a otro túnel. Sin pensarlo, nos metimos uno por uno, raspándonos las rodillas y los codos, hasta salir a un pasadizo más estrecho, oscuro, donde el aire olía a tierra podrida. Avanzamos a tientas. Atrás escuchábamos cómo los hombres pateaban piedras, gritándose entre ellos. «Se metieron por aquí, maldita sea». De pronto, un disparo. El eco fue brutal, como si el mismo infierno hubiera estallado en nuestras espaldas. Corrimos otra vez, enloquecidos, hasta que de golpe el suelo desapareció. Caímos. Fue una caída de apenas unos metros, pero el golpe nos dejó aturdidos. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a Dani junto a mí, sacudiéndose el polvo de la cara, y luego a Mauro revisando a Sofía, que apenas podía ponerse de pie. Carlos había torcido el tobillo, y, peor aún, estábamos en una cámara sin salida. Nos quedamos en silencio, escuchando. Los hombres nos buscaban arriba, pero aún no nos encontraban. Mauro y yo recorrimos la cámara a rastras, buscando cualquier resquicio, cualquier hueco. Nada, solo piedras, madera podrida y un agujero en el techo por donde habíamos caído, demasiado alto para volver a trepar. El tiempo se volvió espeso. Teníamos sed, estábamos cansados. Sofía temblaba. Carlos balbuceaba que no quería morir ahí. Y yo miraba las sombras moverse en las paredes, temiendo el momento en que escucharíamos la voz de los traficantes sobre nuestras cabezas. Pero nunca llegaron. Lo que llegó fue un silencio más pesado, más raro, como si los hombres hubieran desaparecido, como si ya no estuvieran arriba, como si algo peor estuviera esperándonos. Mauro fue el primero en reaccionar. Rompió una lámpara, usó el vidrio para cortar un lazo de su mochila, lo ató a una vara y comenzó a escarbar entre las piedras. «Aquí hay aire», dijo. Entre todos comenzamos a retirar piedras, empujar maderas, cavar con las manos, las uñas rotas, las palmas sangrando. Pero nos aferramos a esa esperanza diminuta. Después de lo que parecieron horas, logramos abrir un hueco apenas lo suficientemente grande para que Dani pasara. Luego Mauro, luego Sofía. Cuando llegó mi turno, Carlos me miró. «No voy a poder caminar», murmuró. «Tienes que irte tú». Pero yo no iba a dejarlo. Lo cargué al hombro, escuchando sus gemidos, y lo arrastré hasta el agujero, donde Mauro desde el otro lado me ayudó a jalarlo. Salimos a otro túnel, uno más amplio, que nos llevó finalmente a la salida. La noche afuera era fría, el aire olía a mezquite, a tierra seca, a libertad. Caminamos como zombis hasta el coche. Cuando por fin arrancamos, vimos a lo lejos una camioneta oscura que se alejaba a toda velocidad, levantando polvo en la carretera. Nunca supimos quiénes eran, nunca volvimos a las minas. Dani dejó la fotografía. Carlos se fue a vivir a Monterrey. Sofía empezó a estudiar psicología. Mauro se tatuó en el brazo. Sobreviviente. Yo, cada noche, cierro los ojos y veo ese laberinto oscuro, ese momento en que creí que nunca volvería a ver la luz del día. Y me prometo que nunca más seguiré a nadie por una foto. Nunca más. Me llamo Iván. Tengo 24 años y hasta hace poco trabajaba como ayudante en una carnicería del Mercado Hidalgo, en pleno corazón de Guanajuato capital. No era un trabajo que soñara de niño, pero pagaba las cuentas, me mantenía ocupado y, lo más importante, me mantenía lejos de los problemas. O eso creía. El Mercado Hidalgo es un lugar emblemático, siempre lleno de vida. Puestos de nieves, artesanías, cazuelas de barro, turistas que se maravillan por los vitrales y locales que van por su mandado diario. Yo llegaba antes de las 7 de la mañana para ayudar a don Rubén, mi patrón, a preparar los cortes. Era un hombre duro, de unos 60 años, cara de pocos amigos y manos ásperas como lija. Todos lo respetaban porque llevaba más de 30 años con su negocio y tenía fama de vender carne de la mejor calidad. La rutina era simple. Recibíamos la carne temprano, la almacenábamos, preparábamos pedidos y atendíamos al público. Pero había algo que no cuadraba.
Desde hacía semanas me daba cuenta de que llegaban cajas que no pasaban por el mostrador. Eran cargadas por dos hombres desconocidos, siempre de madrugada, y don Rubén las guardaba en un cuarto trasero al que nadie tenía acceso. Una vez me atreví a preguntar y él me soltó un «No es de tu incumbencia, muchacho», que me dejó helado. Pero mi curiosidad creció. Una noche me quedé en la pensión donde vivía, cerca del Callejón del Beso, dándole vueltas al asunto. ¿Qué guardaba don Rubén? Decidí que tenía que averiguarlo. La mañana siguiente, cuando él salió al banco, tomé el juego de llaves que había dejado sobre el mostrador. Las manos me temblaban, pero no podía dar marcha atrás. Abrí la puerta trasera. Dentro había un cuarto frío, con ganchos colgando y varias cajas de madera cerradas con clavos. No eran cajas normales, tenían marcas extrañas, sellos de especies protegidas, de los que uno ve en documentales. Palpé una de las cajas, estaba húmeda. Con esfuerzo arranqué una tapa, casi vomito. Dentro había lo que parecía carne de jaguar, con manchas negras todavía visibles, y junto a ella, patas de venado cola blanca. Me quedé paralizado. Mi mente intentaba encontrar otra explicación, pero la verdad era clara. Estábamos traficando carne ilegal. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero de pronto escuché la voz áspera de don Rubén detrás de mí. «Te metiste donde no debías, cabrón». Me giré de golpe. Estaba con los dos tipos que descargaban las cajas, hombres enormes, de esos que no titubean en romperte los dientes. Don Rubén tenía en la mano un bat de madera. Sentí un sudor frío. Traté de balbucear algo, pero él levantó la mano. «Cállate, esto no es asunto tuyo». «Voy a denunciarte», me atreví a gritar. No sé de dónde saqué valor. Todo pasó rápido. Uno de los hombres me tomó por detrás, otro me amarró las manos con una cuerda plástica. Quise resistirme, pero me golpearon en el estómago. Me arrastraron por un pasillo que yo no había visto nunca, detrás de la carnicería, hasta una trampilla oculta bajo un tapete de hule. Bajé por unas escaleras de cemento, tropezando, medio cargado, medio arrastrado. El lugar olía a humedad, a carne rancia, a orina. Era un sótano improvisado, un cuartucho subterráneo de paredes de piedra, iluminado apenas por un foco colgado con un cable pelado. Me empujaron dentro. Escuché el cerrojo cerrarse. La primera noche fue interminable. El suelo estaba mojado y cada tanto caía agua por las paredes. Podía oír los pasos de la gente arriba, ajenos a lo que pasaba debajo de sus pies. Pensé en gritar, pero nadie me escucharía entre el ruido del mercado. Los días siguientes los recuerdo fragmentados. Me daban algo de agua y restos de comida, apenas para mantenerme consciente. A veces escuchaba conversaciones encima, don Rubén negociando con algún chef, cerrando tratos en voz baja. Otras veces escuchaba risas, apuestas, como si todo esto fuera un juego para ellos. Pasé horas pensando en mi madre, en mi hermano menor, en los amigos que tal vez ni notarían mi ausencia. Me odié por mi curiosidad, por no haberme callado. Una noche escuché un ruido diferente. Eran martillazos. Arriba estaban arreglando algo en la carnicería. Me di cuenta de que, con cada golpe, el marco de la trampilla vibraba. Me acerqué, tanteando la cuerda que me ataba. Estaba gastada por la humedad. Mordí, jalé, froté contra una esquina filosa de piedra. Tardé horas, pero logré romperla. Cuando escuché que los martillazos continuaban, empecé a golpear yo también, en el mismo ritmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una pausa, otro martillazo. Golpeé hasta que los nudillos me sangraron. De pronto, el martilleo se detuvo. Arriba, alguien preguntó algo. Un trabajador, tal vez. Empecé a gritar con todas mis fuerzas, aunque la garganta me dolía. Grité nombres, insultos, lo que fuera. Unos minutos después, escuché pasos apresurados, golpes sobre la trampilla, una voz preguntando, el cerrojo cediendo. Cuando me abrieron, la luz me cegó. Era un trabajador del mercado, alguien de mantenimiento.
Me sacó a rastras, preguntando qué había pasado. Yo no podía ni responder. Don Rubén fue arrestado esa misma noche. El operativo fue rápido, brutal, mediático. Descubrieron no solo tráfico de carne, sino conexiones con restaurantes de lujo en San Miguel de Allende, en León, incluso en la Ciudad de México. Los periódicos hicieron fiesta con la noticia. El mercado Hidalgo quedó marcado por el escándalo. Yo estuve semanas recuperándome en el hospital. Mi madre no me soltaba la mano ni un segundo. Al salir, recibí visitas de policías, de periodistas, hasta de políticos que querían tomarse la foto conmigo. Rechacé todo. No quería ser héroe ni mártir, solo quería recuperar mi vida. Hoy trabajo en otro lugar, lejos del mercado, lejos de la carne, lejos de todo lo que me recuerde esos días. A veces paso por el mercado Hidalgo, veo a los turistas, escucho los pregones, huelo el aire lleno de especias y dulces. Nadie imagina lo que hubo escondido bajo esas baldosas centenarias. Yo sí lo sé. Y cada noche, cuando cierro los ojos, sigo escuchando el eco de mis propios golpes, resonando en la oscuridad. Me llamo Karina. Tengo 32 años y desde hace 6 vendo ropa en las calles del centro de Guanajuato. Tengo mi puesto ambulante junto a la plazuela de San Roque, donde ofrezco blusas bordadas, pantalones de mezclilla y huaraches artesanales que me traen de León. Mi vida no tiene lujos, pero siempre ha sido tranquila, hasta hace poco. Todo empezó hace unos 3 meses. Al principio no le di importancia. Era un cliente regular, un hombre de unos 40 y tantos, alto, moreno claro, con cara común, casi sin rasgos memorables, pero de esos que uno recuerda porque aparecen todos los días. Me preguntaba precios, revisaba tallas, a veces compraba algo pequeño, siempre pagaba en efectivo, nunca regateaba. Me pareció uno más entre los muchos que van de paso. Pero luego empecé a notar cosas raras. Primero, que siempre aparecía al atardecer, cuando ya estaba recogiendo. Segundo, que nunca compraba nada en esos momentos, solo se quedaba parado, mirando desde un par de metros, como si vigilara. Y lo peor, empecé a verlo varias cuadras después, cuando yo caminaba de regreso a mi casa en Valenciana. Una noche lo vi detenerse en la esquina, justo antes de que yo entrara a mi calle. Me giré rápido para confirmar si era él. Fingió estar viendo el celular. Pensé, me estoy volviendo paranoica. Las noches siguientes, la paranoia se volvió certeza. A veces lo veía reflejado en vitrinas, a veces lo escuchaba por el crujir inconfundible de sus botas detrás de mí en las callejuelas empedradas. En Guanajuato, las calles son angostas, con túneles y callejones donde el sonido rebota. Podía sentirlo. Y aunque acelerara el paso, él parecía saber exactamente cuándo mantener distancia, como un cazador jugando con su presa. Una noche me armé de valor. Antes de llegar a casa, doblé en un callejón distinto, uno que me llevaba directo a una tiendita donde conocía a don Toño, el dueño. Me quedé ahí media hora, fingiendo comprar cigarros y platicando. Cuando salí, no había nadie, pero al doblar por fin hacia mi calle, lo vi. Parado, a unos 15 metros, viéndome. Al día siguiente fui a la policía. En la delegación me atendió un oficial joven, de esos que quieren parecer comprensivos pero no saben cómo. ¿Alguna vez la ha tocado?, me preguntó. No. ¿La ha amenazado? No, pero me sigue. Mire, señora, mientras no haya un delito, no podemos hacer nada. Le grité que me llamara al comandante. Al final, un agente mayor me escuchó. Me pidió que le describiera al hombre. Cuando lo hice, su expresión cambió. Le dio un vistazo rápido a otro policía que estaba al fondo. Me dijo, vamos a revisar esto. Me tomó los datos y me pidió volver al día siguiente. Esa noche no vi al hombre. Por primera vez en semanas, regresé a casa tranquila. Pensé que quizá el puro hecho de ir a la policía lo había asustado, pero me equivoqué. La noche siguiente, al cerrar mi puesto, ahí estaba de nuevo. Esta vez se acercó. Me habló por primera vez. Karina, ¿verdad? Sentí que se me iba la sangre a los pies. Apenas logré asentir. No te preocupes,
No quiero hacerte daño, solo necesito que me digas algo. Quise gritar, pero su voz era tranquila, casi hipnótica. ¿Para quién trabajas? Me quedé muda. ¿De parte de quién mueves la mercancía? Ahí entendí algo. Este hombre no era un cliente común, tampoco un acosador cualquiera. Estaba confundido, o eso creía yo. Le dije que yo solo vendía ropa, que no entendía de qué hablaba. Él sonrió apenas. Está bien, nos vemos mañana. Esa noche fui directo a la delegación. Les dije que el hombre me había hablado. El comandante me pidió que describiera exactamente lo que había pasado. Después de escucharme, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Karina, necesito que escuches con cuidado. El hombre que describes es policía, es de investigación, está trabajando encubierto en la zona. Pensaba que eras mula. ¿Qué? Te han estado vigilando porque sospechaban que transportabas droga en la ropa. Sentí que todo daba vueltas. ¿Y ahora? Ahora ya sabemos que fue un error. No tienes nada que temer. Pero eso no fue cierto. Desde ese día, el hombre siguió apareciendo. A veces solo miraba desde lejos, a veces caminaba detrás de mí. Lo denuncié una y otra vez. El comandante decía lo mismo. Ya le dije que se retire, ya no debería acercarse. Pero él no paraba. Una noche, cansada, lo enfrenté. ¿Por qué me sigues?, le grité. Es rutina. ¿Qué rutina? Ya saben que no soy mula. Eso dices tú. Esa noche dormí en casa de mi hermana. Me estaba quebrando. Las semanas siguientes me enteré, por otros vendedores ambulantes, que a algunos también los habían interrogado. Pero solo a mí me seguía apareciendo ese hombre. Hasta que un día desapareció. No lo vi más. Pensé que al fin había terminado. Hasta que llegó el aviso. Una tarde, mientras armaba mi puesto, se acercó un joven que no conocía. Me dijo con una sonrisa educada: ya no lo verás más. A veces, a la gente la protegen para que no se dé cuenta. ¿De qué hablas? Era para cuidarte de otros. Pero ya se acabó. Ahora sí, cuídate, amiga. No volví a saber de él, ni del hombre que me vigilaba. Pero desde entonces, cada noche, cuando camino a casa, volteo cada 2 pasos. Y en cada reflejo de vitrina, cada sombra en la pared, cada ruido detrás de mí, me pregunto, ¿será que realmente terminó? Porque en Guanajuato las calles tienen memoria, y la mía nunca ha dejado de recordarme que una vez, sin saberlo, estuve al borde de un abismo que no entendía. Y lo peor, no estoy segura de haber salido completamente de él. Me llamo Salvador, pero todos en el barrio me dicen Chava. Tengo 35 años y desde los 18 me dedico a la mecánica. Mi taller está en las afueras de Guanajuato capital, en un terreno donde apenas caben 2 coches, pero con eso me basta. El trabajo nunca falta, camionetas que bajan de las minas, taxis viejos, coches de estudiantes. Vivo con mi esposa Fabiola y mis 2 hijos, Emiliano y Julieta. Lo único que siempre quise fue mantenerlos lejos de problemas. Pero no siempre uno elige. Todo empezó un lunes cualquiera. Eran casi las 8 de la noche y ya estaba cerrando el taller cuando llegaron. 3 tipos en una Cherokee negra sin placas. Sabía que no traían buen asunto desde el momento en que bajaron con esa calma que pesa más que cualquier amenaza. El que iba al frente se llamaba Rafa, o al menos así se presentó. Buenas noches, maestro Chava. Tenemos una chambita para usted, así como quien pide una cotización. Me explicaron que necesitaban un lugar seguro para trabajar unos coches. No te vamos a meter en broncas, solo queremos desarmar unas piezas. No preguntes de dónde salen ni a dónde van. Yo traté de poner límites. Les dije que no, que mi taller era chico, que tenía hijos. Rafa sonrió. Justo por eso, Chava, tienes hijos. Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente llegaron con un Jetta gris y lo dejaron dentro. Empezaron a traerme motores, transmisiones, rines. Yo debía quitarles números de serie, borrar rastros, entregar las piezas listas para revender. Me pagaban bien, demasiado bien. Pero cada día que pasaba, algo dentro de mí se quebraba. Sabía que estaba hundiéndome. A la semana siguiente,
Todo empeoró. Rafa apareció de nuevo, esta vez acompañado de otro tipo al que llamaban el zurdo, flaco, con tatuajes hasta en los párpados. Me dijeron que tenían un trabajo especial. Queremos que nos ayudes en algo chingón, chava. Vamos a volar una tienda, pero necesitamos que manejes la camioneta de escape. Nomás la dejas en un punto, te vas, te pagamos bien. Así de fácil. Me negué. Fabiola empezó a sospechar algo. Me veía callado, tembloroso. Esa noche, mientras cenábamos, recibí una foto en el celular. Emiliano saliendo de la escuela, solo. El mensaje decía: "Te estamos cuidando, compa". El jueves por la noche me vi obligado a estar en el punto que me dijeron, un estacionamiento polvoriento a las afueras del centro, junto a un Oxxo. Me dieron una camioneta Ram negra, motor encendido, puertas abiertas. Me dijeron que solo debía esperar. Sentía el estómago revuelto, las manos sudorosas. Mientras esperaba, escuché los gritos, disparos, un estruendo. Rafa y el zurdo salieron corriendo, cargando bolsas negras. El plan era simple. Yo arrancaba, los dejaba en otro punto y me iba. Pero en medio del escape, escuché un sonido que me heló la sangre, un llanto. Me estacioné a un lado del camino, abrí una de las bolsas. Adentro, envuelta en una manta, había una niña de unos 3 años, dormida o tal vez sedada. «¿Qué es esto, cabrones?», grité. Rafa se volteó, me puso una pistola en la cara. «No preguntes, chava, tú maneja». Esa noche no regresé a casa. Me quedé en un motel barato en Marfil, temblando. Sabía que ya no había salida. Al día siguiente fui al taller, pensando en recoger mis cosas e irme. Pero cuando llegué, vi algo que me partió el alma. Emiliano y Julieta estaban en la banqueta, jugando con un balón. Y a media cuadra, estacionada, estaba la Cherokee negra. Fabiola me vio desde la puerta. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué hiciste, Salvador?». «Vinieron a la casa. Dijeron que si no vuelves a trabajar para ellos». Me derrumbé ahí mismo. Sabía que no había escapatoria. Esa noche, Rafa me llamó. «Mañana, uno grande. Vas a venir con nosotros. Si lo haces bien, estás libre. Si no, ya sabes». El golpe era en un centro de distribución, cerca de Silao. Me dieron un chaleco, un radio, un arma que ni sabía usar. Yo debía manejar la camioneta de carga, meterla al almacén, cargarla y salir. Cuando llegamos, todo se fue al carajo. Un guardia de seguridad los vio, hubo disparos, gritos. Me metí a la camioneta, tratando de no mirar, temblando como perro mojado. Cuando salimos de ahí, a medio camino en la carretera, escuché las sirenas. Rafa iba sentado junto a mí, gritando por el radio. De pronto, me agarró del brazo. «Acelera, pendejo». Yo sabía que no iba a poder, lo sabía. En un instante de locura, giré el volante, metí la camioneta por un terraplén hasta quedar atascados en un cañaveral. Rafa me apuntó. «¿Qué chingados haces?». Pero ya era tarde. Afuera se escuchaban los gritos de la policía. El zurdo salió corriendo, pero cayó a los pocos metros. Rafa bajó de la camioneta disparando. Y yo me quedé ahí, temblando, esperando que todo terminara. Horas después, en la delegación, me hicieron 1000 preguntas. Me amenazaron, me ofrecieron protección. No sabía qué decir. Solo pedía ver a mi familia. Cuando al fin los vi, Fabiola me abrazó como si no creyera que estaba vivo. Emiliano me miró sin entender, Julieta lloraba. La banda cayó. Me dijeron que habían estado buscándolos desde hacía meses, que yo había sido clave. Me ofrecieron testificar, entrar a un programa de protección. Pero no quise. Solo quería volver a mi taller, a mis motores, a mi vida de antes. Hoy han pasado 6 meses. Volví a abrir el taller, pero ya nada es igual. Cada vez que escucho una camioneta negra pasar, siento un nudo en el estómago. Por las noches, Fabiola me encuentra sentado en la sala, sin poder dormir. «Ya pasó, Salvador», me dice, acariciándome el pelo. Pero ella sabe que no. Sabe que en este país los fantasmas no siempre son los muertos. A veces son los vivos, los que siguen ahí afuera, los que no olvidan.
Y yo, cada vez que veo entrar un coche al taller, me pregunto si es un cliente o si es el siguiente aviso. Porque cuando cruzas esa línea, cuando ayudas a romperlo todo, ya no hay vuelta atrás, aunque sobrevivas. Me llamo Alfredo, tengo 36 años y llevo más de una década manejando tráiler por las carreteras de México. Siempre he sido bueno para detectar cuando algo huele mal en un negocio, pero esa noche me confié. Salí de Celaya rumbo a León. El cliente era nuevo, un tipo flaco, de piel quemada por el sol, que apenas se presentó como el Neto. Me entregó los papeles del embarque en una bodega medio escondida, cerca de un parque industrial. Me dijeron que llevaba electrodomésticos para una tienda en León. El pago era generoso, demasiado generoso. Al revisar la carga, noté algo raro. Cajas sin marca, sin sellos, sin guías de embarque oficiales. Cuando pregunté, el Neto me miró fijo. Tú nomás maneja, compa. No quise buscar problemas. Pero mientras subía al tráiler, algo me hormigueaba en la nuca. Decidí que apenas llegara a una gasolinera grande, iba a llamar a la Guardia Nacional. La carretera estaba despejada. Las luces del tablero iluminaban apenas lo necesario, y afuera, las sombras de los cerros caían sobre el asfalto como fantasmas. Pasé Salamanca, Irapuato, todo bien. Hasta que, al acercarme a una gasolinera grande cerca de Silao, decidí detenerme. Era una de esas estaciones con Oxxo, baños limpios, hasta Wi-Fi. Estacioné el tráiler y fui directo a la tienda. Le pedí al cajero un café. Le pregunté si podía usar el teléfono fijo porque mi celular no tenía señal. Me prestó el del local. Marqué a la guardia. Les expliqué todo. Mi nombre, placas, el cargamento sospechoso. Me pidieron esperar. No pasaron ni 5 minutos cuando el mismo cajero, un chavo de no más de 20 años, salió del mostrador, fue hasta la parte trasera y vi por el vidrio cómo sacaba el celular y hacía una llamada rápida. Me miró de reojo. Algo se me revolvió en el estómago. Decidí largarme. Subí al tráiler, metí primera, segunda, y entonces los vi. 2 camionetas negras, sin placas, cruzándose en la entrada de la gasolinera. Hombres bajando, algunos con pasamontañas, otros con gorras. Uno de ellos tenía un radio y gritaba: ahí va el trailero. El tráiler rugió al salir. No tenía plan, solo sabía que debía alejarme. El corazón me martillaba las costillas mientras miraba por los espejos. Las luces de las camionetas aparecieron atrás, como si fueran lobos cazando. Entré a la autopista de Cuota. Calculé que si llegaba a León, podría meterme a alguna zona urbana, perderme entre calles. Pero ellos también lo sabían. Aceleraron. Las luces largas me encandilaban y cada vez que intentaba mirar el velocímetro, el volante me temblaba en las manos. Mi cabeza solo pensaba: ¿cómo demonios me metí en esto? Al pasar por un puente peatonal cerca de Romita, uno de los tipos emparejó su camioneta por el lado izquierdo. Escuché un golpe seco. Le dispararon al espejo. Me agaché instintivamente. El tráiler tambaleó. Volví a tomar control, apenas. El radio del tráiler empezó a sonar. Una voz gruesa, directa al canal de emergencia. Alfredo, bájate. Ya sabemos quién eres. Me quedé helado. Ellos sabían mi nombre. Seguí conduciendo. Los kilómetros parecían no avanzar. Las luces verdes de las salidas a las comunidades rurales pasaban como cuchilladas en la oscuridad. Me di cuenta de que la única forma de librarme era buscar un lugar donde nadie pudiera seguirme. Vi la desviación al Cerro del Cubilete. Curva peligrosa, camino estrecho, sin peaje. Metí la dirección. Las camionetas dudaron un segundo, pero me siguieron. Las llantas del tráiler chillaban en las curvas. Subía con dificultad. Desde el retrovisor vi cómo uno de ellos derrapó, pero el otro seguía pegado. Al llegar a un punto alto, supe que no tenía salida. No había pueblos, no había gasolineras, solo la escultura del Cristo Rey iluminada a lo lejos. Me detuve. Apagué las luces. El motor seguía encendido, vibrando como un animal asustado. Las camionetas se detuvieron a unos metros. Bajaron 4 hombres.
Escuché cómo le daban un culatazo al cofre del tráiler. Grité: ya, bájenle, no quiero pedos. Eso hubieras pensado antes, Alfredo. Me quedé en silencio. Busqué en la guantera. Tenía un cuchillo chico, apenas para abrir cajas. Nada más. Contuve la respiración. Uno de ellos subió a la cabina, del lado del copiloto. Olía a tabaco y sudor. Bájate, cabrón, nos echaste la poli. Me apuntaba con algo que nunca llegué a ver bien. Pensé en mi familia, pensé en mi madre, en mi esposa, en mis hijos. Entonces, un milagro. Las luces de un convoy aparecieron por la carretera. Luces blancas, luces azules, patrullas. Muchos no lo saben, pero en Guanajuato los operativos a veces llegan como tormenta, de golpe, y esta vez llegaron para mí. ¡Policía estatal! ¡Tiren las armas! El tipo al lado mío saltó de la cabina. Escuché gritos, disparos, órdenes. Me quedé quieto, apretando el volante como si pudiera desaparecer. Cuando los policías me sacaron del tráiler, no podía hablar. Temblaba tanto que uno de ellos me envolvió en una cobija térmica, aunque la noche no era fría. Encontraron la carga: televisores robados, aparatos electrónicos, todos provenientes de un saqueo a una bodega en Querétaro. Yo, sin saberlo, había sido el último eslabón en esa cadena. Me interrogaron toda la madrugada. Conté todo: lo del neto, lo de la gasolinera, las amenazas por el radio. Me dejaron ir al amanecer. El sol sobre los cerros parecía burlarse de mí. Cuando tomé un taxi de regreso a Celaya, el chofer, un señor de barba blanca, me miró por el retrovisor y me dijo: «Tienes suerte de estar vivo, muchacho. A muchos ya ni los encuentran». No le respondí. Solo miré por la ventana cómo el paisaje de Guanajuato pasaba. Los sembradíos, los ranchos, los caminos solitarios. Desde ese día no he vuelto a manejar tráiler. A veces, cuando escucho el rugido de un motor grande, me sudan las manos. Pero estoy vivo. Eso es lo único que me queda. Trabajo en un Oxxo de Guanajuato, en la zona de Marfil, junto a la carretera panorámica. A un lado está un taller mecánico que cierra temprano y del otro, un terreno baldío lleno de nopales y basura. Mi nombre es Karina, tengo 33 años, soy madre soltera de un niño de 5 y por las noches me toca cubrir el turno de 10 a 6. Es pesado, pero paga mejor. Al principio me gustaba la tranquilidad, acomodar productos, barrer, platicar un poco con los clientes nocturnos, casi siempre traileros, estudiantes o uno que otro borracho regresando de las cantinas del centro. Pero hace unas semanas empecé a notar algo raro. Y no era cosa de mi cabeza. Todo comenzó con un cliente nuevo. Un señor de unos 50 años, trajeado, cabello engominado, mirada amable pero de esas que no sabes si confiar. Llegaba todas las noches a eso de la 1. Compraba lo mismo: 2 Red Bull, unos cigarros Lucky Strike y pagaba en efectivo. Siempre dejaba buena propina. Al tercer día empezó a platicar conmigo. Se presentó como Julián, empresario de León que tenía asuntos en Guanajuato y que pasaba al Oxxo porque, según él, la noche era su mejor momento para trabajar. Me hablaba con familiaridad, preguntaba por mi hijo, me traía café. Yo no tenía razón para desconfiar, pero tampoco me confiaba demasiado. Siempre mantuve la distancia. La cosa se empezó a torcer cuando noté algo más. Un hombre, moreno, flaco, con gorra negra, que venía todas las noches, poco después de Julián. Al principio pensé que era coincidencia. Compraba un Gatorade, unas papitas, y se sentaba afuera, en la banqueta, a fumar. Me miraba, no hacía nada más. Pasaban los días y empezó a venir otro. Uno bajito, de piel quemada, con tatuajes en las manos. Llegaba también casi a la misma hora, pedía una cerveza, se paseaba por los pasillos sin comprar nada y se iba. Para la segunda semana ya eran 3. El tercero era un tipo alto, de sudadera gris, que nunca me miraba directo, pero que siempre se quedaba cerca de la puerta, viendo su celular. Ninguno compraba casi nada, pero todos coincidían en la hora. Lo que me inquietaba no era su presencia, sino la forma en que se posicionaban, como si vigilaran, como si fueran parte de algo.
Una madrugada, mientras barría cerca de las cámaras refrigeradas, escuché al empresario hablando por teléfono afuera. El vidrio era delgado y su voz se colaba. Decía frases sueltas. Mañana confirmo el pago. Sí, la del Oxxo. Ella. No, nadie sospecha. Sentí un frío en el estómago. Me fui detrás del mostrador y fingí no haber escuchado nada cuando regresó. Esa noche, los 3 hombres no solo llegaron, entraron juntos. No compraron nada. Uno se quedó en la entrada, otro frente a la vitrina de los cigarros y el tercero frente a la caja. Yo estaba sola. No había nadie más en la tienda. Julián apareció como siempre, saludando, pagó sus Red Bull y se fue. Cuando salió, los 3 lo siguieron con la mirada, como si esperaran una señal. Se miraron entre ellos, luego me miraron, pero no hicieron nada. Esa fue la primera vez que me asusté en serio. Al día siguiente, hablé con mi supervisora. Me dijo que probablemente eran malandros de barrio que solo merodeaban, pero que si pasaba algo, llamara al número de emergencias. No quedé tranquila. Entonces empecé a fijarme más. Me di cuenta de que Julián siempre iba vestido igual. El reloj caro, el perfume intenso, las uñas perfectas. Y lo peor, no era solo un empresario que paraba en el Oxxo. Vi cómo lo esperaban. En 2 ocasiones, una Suburban negra lo recogió afuera. En otra, llegó acompañado de un chofer. Y una vez, escuché que alguien en la tienda dijo: «Ese vato es pesado, viene desde León». Empecé a entender que no era solo un cliente rico. Era alguien importante, alguien peligroso. Una madrugada, mi hijo me llamó llorando por teléfono. Decía que tenía miedo, que había escuchado ruidos en la casa. Mi mamá, que lo cuida en las noches, me dijo que no era nada, que probablemente había sido el viento, pero mi cabeza ya estaba desbordada. No podía seguir trabajando así. La noche decisiva fue un viernes. Julián llegó como siempre, pero esta vez no estaba solo. Uno de los 3 hombres entró con él. Julián me saludó, me pidió su compra habitual, y cuando me extendió el billete, el otro tipo se acercó al mostrador, demasiado cerca. Me miró los brazos, como si buscara algo. Noté que detrás de su oreja llevaba un auricular pequeño, apenas visible. Sentí un nudo en la garganta. Cuando Julián salió, el tipo le hizo un gesto apenas perceptible. Se acomodaron afuera, hablaron rápido, y luego los 3 hombres entraron de nuevo. Esta vez no había nadie más en la tienda. Yo ya tenía el teléfono en la mano, pero dudaba. Sabía que si llamaba a emergencias y ellos se daban cuenta, no me iba a salvar ni la policía. Fue entonces cuando escuché el nombre, el del cliente poderoso. Mientras simulaban mirar los refrigeradores, uno de ellos murmuró: «¿A qué hora viene el licenciado?». Me quedé helada. Sabía a quién se referían. Un funcionario que yo misma había visto entrar varias veces al Oxxo, siempre de madrugada, a comprar botellas caras, a veces acompañado, a veces solo. Un hombre de esos que salen en las noticias, que sonríen en las fotos inaugurando obras públicas. Lo entendí todo de golpe. Querían secuestrarme, usarme para extorsionar al licenciado. Sabían que él venía, sabían que yo era el contacto perfecto. Una empleada nocturna, madre soltera, sola. Nadie se daría cuenta hasta que fuera tarde. Esa noche no terminé el turno. Me metí al baño fingiendo malestar, bloqueé la puerta y llamé a mi hermano. Le pedí que viniera por mí, que no preguntara nada, que lo necesitaba ya. No colgué hasta que escuché su voz asegurándome que venía en camino. Cuando salí, los tipos estaban afuera, fumando, mirándome. Cerré la caja, fingí que iba a revisar inventario y cuando mi hermano llegó, en su coche viejo, haciendo ruido, salí corriendo y me subí de golpe. Ellos apenas reaccionaron. Nos fuimos a toda velocidad por la panorámica y no paré de mirar por el retrovisor hasta llegar a casa. Al día siguiente renuncié. Ni siquiera recogí mi último sueldo. Me dijeron que exageraba, que seguramente eran solo clientes extraños. Pero yo lo sé. Lo sé por las miradas, por los murmullos, por la sensación de que algo me iba a pasar. Ahora trabajo en otro lado, en horario diurno. Cuando paso frente a ese Oxxo, evito mirar. No quiero saber si Julián sigue yendo. No quiero saber si alguna otra chica tomó mi lugar. Pero cada noche, cuando abrazo a mi hijo, sé que hice lo correcto.
porque en este país, a veces sobrevivir significa huir antes de que sea demasiado tarde. Me llamo Martín y desde hace más de 15 años vendo frutas en el Mercado Hidalgo, en Guanajuato capital. Mi papá me dejó el puesto, un cajón de madera gastada que apenas se sostenía entre cajas, toldos remendados y olor a mango, a piña madura, a sudor y a calles viejas. Ahí crecí, entre gritos de «¡Lleve la manzana!» y risas de marchantes. Todo parecía rutina hasta que hace unos meses llegaron ellos. 3 hombres que no conocía, vestidos de civil, pero con actitud de que podían darte órdenes aunque no los miraras a los ojos. Uno era flaco, pálido, con tatuajes en el cuello. Otro, gordo, siempre mascando chicle. El tercero apenas hablaba, pero con que te mirara, entendías. «Es por seguridad, don Martín», me dijo un día el flaco, mientras me tocaba el hombro con familiaridad. «Todos cooperan, no más 200 diarios para que nadie venga a hacer desmadres». No fue pregunta, fue aviso. Al principio pensé que era una broma, pero pronto vi cómo pasaban por cada local, saludando a los carniceros, a los de los jugos, a los de las tortillas, todos bajando la cabeza. Había escuchado rumores de extorsiones, pero en mi mundo de guayabas y plátanos no creía que llegaran. Al siguiente día, mi esposa, Leti, me notó callado. Mientras cenábamos enfrente del televisor, con el noticiero hablando de cosas lejanas, le conté. Me miró fijo. «Martín, paga. No te metas en problemas. Tenemos a los niños». Me pesó. Yo nunca había sido cobarde, pero tampoco idiota. Sin embargo, algo en mí se revolvía. Al tercer día, cuando vinieron, les dije que no. No grité, no insulté. Solo dije, «Yo no voy a pagar eso». El flaco se rió. «Está bien, don Martín, no hay problema». Pero lo hubo. Esa noche, regresando a casa, encontré una piedra atravesando la ventana de la sala. Al día siguiente, una nota en el parabrisas de mi camionetita destartalada. «Piensa en tus hijos». Ahí empezó el verdadero miedo. Los días siguientes fueron un infierno envuelto en normalidad. Seguía vendiendo, saludando a los clientes, pero sentía cómo las miradas de los otros locatarios pesaban sobre mí. Nadie me hablaba como antes. Algunos apenas me devolvían el saludo. Una tarde, mi hijo Emiliano, de 8 años, llegó llorando de la escuela. Decía que un hombre lo había seguido varias cuadras, que le había dicho, «Dile a tu papá que se porte bien». Me quebré. Fui con la policía local. Me escucharon con cara de compromiso, llenaron un papel, me dijeron que harían rondines. Esa noche no dormí. Decidí enfrentar al flaco. El viernes, antes de cerrar, fui a buscarlo. Lo encontré en la fonda, echándose un refresco. «Ya estuvo», le dije. «Déjame en paz. No voy a pagarles». Me miró como quien mira a un perro que ladra pero no muerde. Sonrió. «Ya no es decisión tuya, don Martín». Esa noche, regresé a casa y encontré el portón abierto. Me lancé al interior como loco. Leti estaba abrazada a Emiliano, llorando. Alguien había entrado, destrozado los trastes, volteado los colchones, escrito con spray en la pared: «Paga o permite». Ahí perdí todo orgullo. Fui con los otros locatarios, con don Chava, el de las carnitas, que siempre había sido mi amigo. «Hermano, ¿qué hago?», le rogué. Me miró con compasión, pero con miedo. «No hay nada que hacer, Martín. Ya estamos todos metidos. Si tú no pagas, nos jodes a todos». Eso fue lo que más me dolió. No solo era mi miedo, era el miedo de todos. Era un mercado entero doblando la cabeza. Las amenazas aumentaron. Un día, Emiliano no llegó a casa. Me puse a gritar como loco, recorrí las calles, fui a su escuela, lloré en la banqueta. 3 horas después apareció, con la ropa sucia, diciendo que un hombre lo había subido a un coche, le había comprado un refresco y lo había dejado en una esquina. Leti me dijo, «O pagas o nos vamos». Pero yo no iba a irme. Entonces fui con quien no debía. Un cliente de confianza, policía federal retirado, me escuchó. «Te metiste en camisa de 11 varas, Martín.
pero si quieres salir, necesitas hacer ruido. Me ayudó a armar una denuncia formal, no en la comandancia local, sino en la Fiscalía Estatal. Me grabó contando mi historia, me acompañó a dejar pruebas. Me enseñó cómo hablarle a un periodista local. Días después, empezó a salir en redes sociales. Locatarios del Mercado Hidalgo denuncian extorsión, uno se niega a pagar. Y eso fue el golpe. No las autoridades, no las cámaras, sino que el chisme corriera. Los hombres vinieron una última vez. Fue de noche. Golpearon la puerta de mi casa. Me puse frente a Leti y a Emiliano. Si nos matan, que sea aquí, dije para mí mismo. Pero no fue así. Al abrir, eran policías. Esta vez, de la estatal. Don Martín, venga con nosotros. Ya detuvimos a 3 sospechosos. Queremos que identifique. Ese fue el final, al menos de mi historia directa. A los 3 hombres los agarraron no por mi caso, sino porque extorsionaban a medio estado. Mi puesto siguió, mi familia siguió, pero algo cambió. Cada día abría el cajón de frutas con las manos temblorosas, esperando que en cualquier momento vinieran otros. Porque en este país el miedo no se va, solo cambia de nombre. Pero al menos, cuando mis hijos me miren a los ojos, sabrán que su padre no dobló la cabeza, aunque todos los demás sí lo hicieran. Y eso, para mí, es lo único que me sostiene.